Ahí estamos. Bueno, hermanos, escuchemos la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 3, comenzando con el versículo 8. Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros fuisteis llamados para que heredarais bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Bueno, hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Supongo que la mayoría por lo menos se acordarán que hace 8 días consideramos el versículo 8 hablando de cómo del amor fraternal, o sea, del amor entre nosotros como familia espiritual en Cristo, deben de brotar la unidad, la compasión, la misericordia y la amabilidad o la cortesía, ¿verdad? El comportarnos de una manera amigable. Pero Pedro sigue dirigiendo la palabra a los creyentes, digamos, en común, en general, llamándonos también a algo que es muy distinto de cómo vive el mundo, a una forma de vida que tenemos que contemplar cuidadosamente porque no nos es natural y de hecho hay personas que piensan que es malo vivir así. Bueno, supongo no soy el único que ha escuchado algo así, ¿verdad? Como, bueno, yo no me voy a dejar. A mí nadie me va a ver la cara. Nadie se va a aprovechar de mí. O incluso comparten luego la gente por redes sociales cosas como, bueno, si se portan bien conmigo, soy muy amable, pero si no, con el entendimiento, ¿verdad? Que entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Que la gente, como me tratan, pues así me encuentran. Y hay muchos que piensan que no es correcto vivir como Pedro lo exige aquí. Bueno, ¿qué es lo que Pedro dice? Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Bueno, recordemos el contexto, ¿verdad? Desde el capítulo 2 ha hablado de los que sufren injustamente. Ha hablado de los que son mal vistos cuando no han hecho nada malo, de los que son criticados cuando solamente han seguido al Señor. Ha hablado de esclavos golpeados sin motivo. Ha hablado de esposas con esposos que no conocen al Señor, que no siguen sus caminos. Y bueno, eso también es un sufrimiento, ¿verdad? Pero girando a dirigirse a toda la congregación, a todo creyente, dice que no debemos de devolver mal por mal. Bueno, Pedro presupone entonces que a veces experimentamos el mal. Y aquí no está hablando de enfermedades, de incendios, de calamidades, ¿verdad? Cosas que suceden, ¿verdad? Una empresa deja de funcionar y pues todos los empleados se quedan sin trabajo. Pedro no está hablando de males de esa clase, está hablando de maltrato de parte de la gente. Y lo aclara, lo amplifica diciendo ni maldición por maldición. O sea, Pedro contempla momentos en que la gente nos puede maldecir. Bueno, maldecir es una idea que espero no manejamos mucho entre nosotros, ¿verdad? Pero ¿de qué se trata? Pues se trata de expresar, de pronunciar contra alguien que queremos que algo malo le suceda. Por ejemplo, podemos decir, ay, que le diera un infarto a esa persona. Es maldición. Y no lo estoy recomendando, ¿verdad? No estoy diciendo que deberíamos de decirlo, pero eso es una maldición. O podríamos ser un poquito más
religiosos, digamos, aunque no de manera buena, y decir que Dios te golpee o que Dios te lo pague o algo así, ¿verdad? A veces decimos que Dios te lo pague en sentido positivo, pero a veces lo decimos en sentido menos positivo, ¿verdad? Recuerdo de un señor que me relataron que dijo a alguien, espero que Dios te dé exactamente lo que mereces. Bueno, estaba intentando ponchar la justicia propia de otra persona, ¿verdad? Quizás en ese contexto haya sido bueno, pero si yo seriamente, sinceramente les digo que Dios les dé exactamente lo que se merecen, pues no parece bendición, ¿verdad? Lo vamos a tomar como maldición. Y entonces, en un sentido formal, una maldición es apelar a Dios que imponga un castigo sobre alguien, ¿verdad? Pero en un sentido menos estricto, más flexible, pues se trata de desear o anhelar que algo malo suceda a otra persona. Quizás nosotros no le vamos a ponchar la llanta. Quizás nosotros no vamos a hablar a su patrón para que lo despida de su trabajo, pero nos daría gusto si alguien más lo hace. Nos daría gusto verlos sufrir de alguna manera. Bueno, tenemos esos impulsos en el corazón, ¿verdad? Por algo la Biblia nos tiene que enseñar una y otra vez que no tomemos venganza, sino que dejemos eso al Señor. Y se nota en pláticas con la gente o en redes sociales, ¿verdad? Cuando alguien dice que no se va a dejar, ¿a qué va? Pues que la gente, si no lo tratan bien, va a responder de una manera que no les va a gustar, que se va a defender. Y bueno, debemos de distinguir, ¿verdad? Es una cosa que alguien no nos salude. Es una cosa que alguien aproveche de nosotros en alguna manera u otra. Y es otra cosa que alguien se acerque con una pistola para matarnos, ¿verdad? Bueno, hay momentos, hay casos en que es lícito defenderse. Y bueno, claro, los niños muchas veces experimentan esto con sus hermanos, ¿verdad? A veces uno se tiene que defender de los mismos hermanos, porque cómo nos pueden maltratar. Pero dejando a un lado casos especiales, ¿verdad? Soy soldado en la guerra. ¿Me puedo defender? Sí, me puedo defender. Viene un ladrón bueno, a lo mejor no fue su intención al principio, pero ahora sí tiene un arma en la mano, tiene su cuchillo, ¿verdad? Y viene contra mí. ¿Me puedo defender? Sí, me puedo defender. Mi hermano mayor me está afligiendo, ¿me puedo defender? Pues sí, también me puedo defender. Pero dejando a un lado casos excepcionales, ¿verdad? Como esos. Alguien me trata mal, de alguna manera u otra, ¿verdad? Habla mal de mí, me bloquea una oportunidad que yo había querido. Simplemente están molestando, molestando, molestando. No sé si les ha tocado, ¿verdad? Pero hay lugares de trabajo donde hay gente que les gusta molestar. Y si saben que somos creyentes, que si saben que seguimos al Señor, pues les gusta estar ahí atormentándonos hasta que reaccionamos de una manera indigna de un creyente, ¿no? Bueno, es su meta obtener una reacción incorrecta, ¿verdad? Y eso les da gusto. Bueno, Pedro nos enseña, cuando alguien viene con estas maldades, el Señor Jesucristo da ejemplos de esto, ¿verdad? Si alguien nos quita la capa, que le demos también la túnica. Si alguien nos obliga a ir con él 2 kilómetros, pues que vayamos 4 kilómetros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son cosas que suceden. La vida es injusta, la gente a veces es malvada y no todos piensan, no todos consideran, no todos son flexibles para adaptarse a nosotros. Y entonces el maltrato es una experiencia común. A veces sale en la familia, ¿verdad? Principalmente por los hermanos. Y déjenme exhortar a los hermanos que no se traten de esa manera. Entiendo
que pueden estar ahí lidiando como jugando, pero cuando pasa de un juego a ya algo agresivo, ya hay enojo, ya hay lágrimas, pues es tiempo de dejarlo, ¿verdad? Es tiempo de disculparse, es tiempo de retroceder e intentar amarse fraternalmente, no estar siempre molestando y agrediendo. Pero bueno. Recibimos un trato humano, a veces en la casa, a veces en la escuela, a veces en el trabajo, a veces, aunque quisiera que no fuera así, ¿verdad? Pero a veces incluso en la iglesia, no siempre nos llevamos con todos. Hay gente que batallamos, ¿verdad? Y a lo mejor ni siquiera es intencional, pero percibimos un maltrato, lo sentimos como si fuera un maltrato. Bueno, ¿qué hacemos en esas circunstancias, hermanos? Pues la respuesta del corazón natural, la respuesta de la gente de este mundo es, bueno, si alguien me maltrata, le maltrato más, para que vea que no se pueda meter conmigo, ¿verdad? Si alguien me maldice, se lo devuelvo. Si alguien me grita, yo le grito más fuerte. Si alguien me pega, yo le pego más duro. Bueno, no debe de ser así entre los creyentes, pero así es el pensamiento del mundo. Yo me recuerdo de un hombre en México, su papá le gustaba agredirle a su hijo, ¿verdad? Y en un momento le agredió tanto que el hijo agarró una botella para darle a su papá. Y su papá le dijo, a ver, aviéntate, hazlo, hazlo. Y se retiró, ¿verdad? Se refrenó, que fue lo correcto. Y en vez de respetarlo, su padre le dijo, tú tienes leche en tus venas y no sangre. Bueno, ¿qué había aprendido en casa? Criado por ese hombre, pues había aprendido a ser peleonero, a ser agresivo, ¿verdad? A darle a alguien y fue la gracia de Dios que le refrenó, ¿verdad? Pero así muchas veces es el mundo. ¿Cuántas guerras, cuántos conflictos, cuántos homicidios han salido por la venganza? ¿Y qué es la venganza? Pues la venganza es devolver mal por mal. Alguien me trató mal, alguien me insultó, alguien me hirió, alguien me lastimó. Ahora le voy a dar también a él. En un sentido, la historia del mundo, excepto por los elementos ajenos que ha introducido Dios, es un ciclo de venganza. Porque si yo tomo venganza, pues entonces los familiares o el mismo que yo lastimé toman su contravenganza, ¿verdad? Y luego m- mi familia, mi nación, mi pueblo tienen que responder con venganza adicional, ¿verdad? ¿Y cuándo se acaba el ciclo? Pues cuando todos están muertos, solamente. No hay fin a la malicia humana. Pero si alguien es áspero conmigo, si alguien es severo conmigo, si alguien es injusto conmigo, y ahí se queda, no comienza un ciclo de venganza. ¿Qué hemos hecho? Pues como Pablo dijo a los romanos, en vez de ser vencidos por el mal, con el bien hemos vencido al mal. Y entonces no respondamos como la gente nos trate. Tomemos la iniciativa, seamos amables, seamos pacientes, seamos flexibles, seamos considerados, demostremos cortesía y compasión aún a quienes nos maltratan. Ahora, hay limitaciones, ¿verdad? Un juez no debe demostrar tanta compasión a un asesino que lo permite ir y asesinar otra vez, ¿verdad? Eso está mal. Pero no estamos hablando de nosotros como jueces o como policía o algo así. Estamos hablando de nosotros como gente, individuos, personas normales, no topándonos con el asesinato todos los días de la vida, sino enfrentando un compañero grosero, algo así. Devolvemos bien por mal, no maldiciendo, sino por el contrario, bendiciendo. Bueno, el Señor Jesucristo también nos enseñó de esto en el Sermón del Monte, ¿verdad? Nos enseñó que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos de orar por quienes nos ultrajan,
que debemos de ser compasivos con quienes nos maltratan. No es natural al ser humano comportarse de esa manera. Pero, ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa es que quien está dispuesto a tratarme mal me puede rebajar a su nivel. Quien está dispuesto a maldecirme puede quitarme mi consuelo, mi paz, mi descanso en el Señor. Quien me irrita, me impide de seguir a Cristo. Eso no puede ser lo correcto. Eso no es como debe de ser el asunto. Y cuando estamos en Cristo, podemos tener esta perspectiva. Si alguien nos maltrató, si alguien habló mal de nosotros, etcétera, pues Dios sigue en control. Dios puede convertir lo que ellos diseñan para mal en bien. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando Absalón se rebeló contra su padre David y el rey David tuvo que huir de la ciudad de Jerusalén con sus seguidores? Y mientras iba saliendo, viene un hombre que se llama Simeí y ahí le está gritando, le está maldiciendo, está echando tierra, literalmente, ¿verdad? Estaba alzando la tierra y aventándolo al rey, y también con palabras ásperas. Y uno de los compañeros del rey dice, di la palabra y le corto la cabeza. Y David respondió, déjalo en paz. Quizás el Señor oirá sus palabras y devolverá bien por mal. O sea, cuando este hombre busca mi mal, el Señor verá y al contrario me dará algo bueno. Bueno, fue el resultado, ¿verdad? David fue restaurado al trono, pero tuvo la madurez de ver este maltrato de parte de la gente bajo la perspectiva de la soberanía de Dios. Bueno, Dios puede usar el maltrato de la gente para nuestro bien. Dios puede sacar algo bueno de la maldad que están haciendo. Pues Dios sacó algo bueno del maltrato que recibió nuestro Señor Jesucristo. ¿Hizo algo bueno por toda la maldad que nosotros le hicimos? Claro que sí. Y entonces en mi caso puede ser así. Quizás el Señor me va a enseñar mansedumbre. Quizás me va a enseñar humildad. Quizás me va a enseñar paciencia. Y hermanos, dejen a un lado el valor de esas cualidades, ¿verdad? Es algo que Dios ama, es algo que Dios aprueba. Pero olvidémonos de eso por un momento. ¿Qué es lo que me estorba la paz? ¿Qué es lo que me quita el descanso? Pues cuando falto en mansedumbre y humildad, entonces nunca estoy contento, nunca estoy conforme, siempre estoy molesto. Y entonces puede ser que por medio de la persecución, por medio del maltrato, Dios me está introduciendo en una nueva etapa de paz en su presencia. Bueno, es bueno ser manso, es bueno ser humilde, es como Cristo, entonces ya es de ventaja, aunque no me sienta mejor. Pero cuando entendemos que también podemos disfrutar más de la paz de Dios conforme vamos aprendiendo esas cosas, vale la pena, ¿verdad? Y bueno, Dios, ¿cómo nos enseña a ser pacientes? Bueno, nosotros muchas veces pues, pedimos la paciencia, ¿verdad? Y lo que queremos es ya no sentir la presión. Pero cuando pedimos a Dios la presencia, la paciencia, lo que suele suceder es, somos más presionados que nunca, porque Dios nos está respondiendo a esa oración, nos está concediendo el aprender cómo perseverar tranquilamente, no obstante las circunstancias. Y entonces nosotros hemos pedido que Dios nos conforme a nuestro Señor Jesucristo. Le hemos pedido que nos haga pacientes. Le hemos pedido que nos haga crecer en la gracia. Muchas veces el maltrato que recibimos de las otras personas es el medio que Dios va a usar para responder a esa oración, para cumplir nuestro deseo. Entonces, ¿cómo me voy a impacientar? ¿Cómo voy a perder el control y gritarle a esa persona? No es lo correcto. Pero en lo dicho debemos de agregar todavía algo más.
porque no solamente es alguien me maldice y digo, no importa, o no lo tomo en cuenta. Al contrario, tengo que ir un paso más. Tengo que bendecir a la persona que me maldice. Bueno, esto es difícil porque, ¿qué es lo que sucede? Bueno, alguien me odia, le quiero abrazar, quiero estar con él, quiero verlo más, quiero volverme su amigo. Si me odia, pues es más fácil, disculpen la expresión, pero es más fácil mandarlo al diablo, ¿no? Y decir, bueno, ¿de qué me sirve esa persona? Esa es una reacción natural, esa es una reacción fácil. Pero decir, voy a bendecir a la mera persona que me maldice, eso ya es el Espíritu de Cristo. Bueno, ¿cómo podemos llegar a ese punto? No es una técnica, ¿verdad? Que podemos, bueno, hacemos la técnica, ya no hay problema. Realmente tenemos que crecer en comunión con nuestro Señor Jesucristo, recibir la ayuda de su Espíritu para poder hacerlo. Pero hay pasos que se pueden discernir. Y un paso importante es pausar y pensar en esa persona y preguntarnos, ¿de dónde viene este odio? ¿De dónde viene este rencor? ¿De dónde viene este maltrato? Bueno, suponen que alguien nos odia, nos maltrata, nos maldice, nos ultraja, porque en su vida todo está bien, están perfectamente contentos, no tienen problemas y por eso nos odian. Pues no, ¿verdad? No suele ser el caso. O sea, está saliendo de miseria, por lo menos la mayoría de las veces. Y bueno, supongamos que sí tienen una vida bastante buena, desde el punto de vista exterior, por lo menos. ¿Qué corazón pecaminoso? ¿Qué corazón entenebrecido que están criticando, están ultrajando, están maltratando a uno de los hijos de Dios? Debemos de tener compasión para quien nos maldice. ¿Por qué? Porque lo vemos en los lazos de la iniquidad. Y entonces no lo tomamos en un sentido muy personal. Si alguien me odia por el nombre de Cristo, bueno, qué honra estar asociado con Cristo, ¿verdad? De esa manera. Si alguien me odia por sus propios problemas, pues pobrecito, ¿no? Si alguien me odia porque le caigo mal por cualquier motivo, bueno, yo no sé, ¿verdad? A lo mejor no le gusta la gente con barba o quién sabe qué, ¿verdad? Bueno, pero es problema de él. Y entonces puedo sentir compasión hacia ese problema y puedo responder entonces con bendición, con el deseo de que Dios le haga bien. Ahora nosotros tenemos la confianza, ¿verdad? Quienes persiguen a la iglesia de Dios, pues persiguen a nuestro Señor Jesucristo y Él se encargará, ¿verdad? Pero esperamos que en muchos, muchos casos se encargue de ellos como se encargó de Saulo de Tarso, ¿verdad? Convirtiéndolo y no tanto destruyéndolo. Está en manos de Dios, ¿verdad? Lo que Él haga es bueno, pero qué maravilla, ¿verdad? Si muchos de los que nos odian se convertirían en nuestros hermanos, en nuestros compañeros de milicia, en el Señor Jesucristo. Sería una maravilla, sería un motivo de mucho regocijo. Entonces pausamos, reflexionamos en esa persona, reflexionamos de dónde nace esta maldición que hemos escuchado, que hemos recibido, y podemos encomendarlo al Señor con un deseo sincero de su bien. Claro, nos ayuda en esto el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Ya lo hemos leído, Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 21, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y versículo 23, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente. Y entonces también pensando en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, somos inspirados y fortalecidos para responder como Él lo hizo.
Pero Pedro todavía agrega un motivo más, una consideración más que nos ayuda a devolver bendición por maldición. Y esto es que sabemos que fuimos llamados para heredar bendición. Bueno, ¿se acuerdan que en el versículo 7 de Primera de Pedro 3 el esposo y la esposa son considerados como coherederos de la vida? Y predicando de eso, tocamos el punto que una herencia es algo que recibimos no por lo que somos, no por lo que hemos hecho, sino por la relación que tenemos con el benefactor. Bueno, nuevamente aquí entonces, heredamos bendición, no porque hemos ganado la bendición, no porque hemos merecido la bendición, pero como herencia, como un regalo gratuito que Dios nos da, porque somos sus hijos. Es la única explicación, ¿verdad? Pero esto, ¿cómo nos ayuda a devolver bendición por maldición? Bueno, por un lado nos quita el miedo. A veces alguien nos maldice y sí nos impacta, ¿verdad? Alguien dice, bueno, quisiera que fueras atropellado por un carro. Y sentimos un poquito de nervios cuando atravesamos la calle, ¿verdad? Porque a lo mejor sus palabras se cumplen. Bueno, pero si sabemos que somos herederos de bendición, ya no le tememos a la maldición del mundo, porque Dios, quien es más poderoso, nos ha destinado para la bendición. Y entonces al quitar el miedo, quita ese instinto autoprotector, ¿verdad? No me tengo que defender de la maldición de la gente, porque Dios me ha destinado a la bendición. Independientemente entonces de lo que digan, lo que hagan, lo que piensen ellos, yo sé a dónde voy. Yo sé cuál será el resultado de mi vida. Bueno, y eso también quita algo de lo agudo que puede ser escuchar esas palabras feas, de sentir esa hostilidad, enemistad en contra de nosotros. Bueno, que sean enemigos si quieren, ¿verdad? Pero no cambia la realidad, que somos herederos de bendición. Y bueno, si Dios se ha dignado bendecirnos, siendo nosotros, habiendo sido enemigos de Dios, habiendo nosotros maldicho a Dios, habiendo nosotros traicionado y maltratado a Dios, si Dios nos hace herederos de bendición a nosotros, nosotros, ¿cómo vamos a tomar la enemistad en nuestra contra y decir, ay, para esa persona no hay esperanza, para esa persona no hay salvación? Es una locura, hermanos. Si Dios me puede salvar a mí, puede salvar a los que me odian. Y entonces anhelamos la bendición para ellos, entendiendo que nosotros hemos sido profundamente bendecidos en Cristo, pues tenemos esa libertad, ¿verdad? De compartirles bendición, sin importar cómo nos traten. O sea, hermanos, en la seguridad que tenemos de nuestro Dios, somos elevados por encima. Estas armas mundanas no nos alcanzan, no nos afligen. A final de cuentas, aunque nos maten, ¿qué es lo que logran? Logran que estamos en la presencia del Señor. Qué terrible, ¿verdad? Qué horror. ¿Quién puede aguantar? Nos hacen un favor, hermanos, al acercarnos de esa manera a Jesucristo. Bueno, si no nos pueden dañar, podemos responder con sabiduría, pero podemos responder con compasión, porque somos herederos de bendición. Frente al maltrato del mundo, hermanos, no se desanimen, no se dejen afligir, alcen las cabezas y miren a nuestro Señor Jesucristo supliéndonos de bendición, incluso por medio de ese maltrato. Vean a nuestro Señor Jesucristo dando el ejemplo. Consideren a nuestro Señor Jesucristo bendiciéndonos a nosotros a pesar de nuestra enemistad. Y sigamos su ejemplo. Disfrutemos de su compañerismo. Gocemos de la bendición que tenemos en Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos.
Nuestro Dios, Padre Santo, ayúdanos y fortalécenos en este gran reto de vivir no conforme a la corriente de este mundo, no conforme a patrones pecaminosos, pero en compañía con Cristo, siguiendo su ejemplo, siendo herederos de bendición. Ayúdanos a responder al maltrato de la gente, sea por malicia, sea por descuido, sea por odio a nuestro Señor Jesucristo, por cualquier otro motivo, Señor. Que tú nos ayudes a vencer al mal con el bien, a devolver bendición en lugar de maldición. Señor, te agradecemos que es lo que tú ya has hecho para con nosotros y pedimos que nos permitas profundizar y crecer en esta gran práctica de la vida cristiana, no tanto para que nosotros seamos bien vistos o para que podamos premiarnos, elogiarnos de ser tan pacientes y tan mansos, pero para que en nosotros se manifieste el carácter de Cristo y para que Él sea glorificado. Pues lo pedimos en su nombre. Amén.